Academia VRS. Preguntas sobre VRS. Factores de riesgo de infección por VRS. Pues bueno, bien son sabidos que a pesar de que la franja etaria o el target de población afecta por bronquiolitis, sobre todo relacionada con virus respiratorio sincitial, son los lactantes menores de 2 años y sobre todo los niños menores de 2 años, mejor dicho, y aquellos lactantes por debajo del año de vida. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que hay algunos factores de riesgo que van a condicionar la evolución de esta enfermedad. Entonces, pues a la hora de hacer la anamnesis, que es el interrogatorio que hacemos a las familias, ya sea en la revisión sistemática del niño sano o directamente en un paciente que acude por clínica respiratoria o de cuadro catarral, es muy importante que tengamos en cuenta el indagar en estos factores de riesgo que os voy a plantear a continuación. Lo más importante de todo, sobre todo, es la edad del lactante en ese momento, que eso es una cosa en la que no podemos incurrir o no podemos interceder, pero sí que podemos aconsejar en lo que a continuación os voy a comentar. También es verdad que si el paciente que tenemos es un paciente prematuro, como bien sabéis, la prematuridad va asociada a fragilidad y en este caso también tendremos que tenerlo en cuenta en el caso de que este niño sea diagnosticado de infección por virus respiratorio sincitial, cardiopatías o otras enfermedades de base como enfermedades pulmonares crónicas, entendiendo como ellas la displasia broncopulmonar, fibrosis quística, otras anomalías congénitas de la vía respiratoria, también enfermedades neuromusculares que va a dificultar mucho esta movilización de moco y el uso de esta respiración accesoria, de esta musculatura accesoria y, por supuesto, las inmunodeficiencias que van a dificultar mucho el combatir estos virus. También son factores de riesgo más frecuentes, por desgracia, que los que hemos comentado hasta ahora, el tabaquismo en el entorno. Los hijos de padres fumadores tienen un mayor riesgo de patologías respiratorias y en el caso de patología relacionada con virus respiratorio sincitial muchísimo más, porque la vulnerabilidad de esta célula epitelial es mucho mayor y la inflamación permanente de esta célula epitelial condiciona la evolución de estos niños. Estados de hacinamiento o de pobreza o bajo nivel socioeconómico también dificulta el manejo y evolución de estos niños y muchas veces dentro de los criterios de ingreso se tiene en cuenta. Muchas veces cuando estamos diagnosticando a un niño de bronquiolitis VRS y estamos dudando de si ingresarlo, si se produce la situación que este paciente está en una situación desfavorecida desde el punto de vista socioeconómico, muchas veces se le ingresa para garantizar el tratamiento y así la mejor evolución de estos niños. En el caso de la ausencia de lactancia materna, también se ha visto que aumenta el riesgo y la evolución desfavorable de la infección por virus respiratorio sincitial y es muy importante sobre todo que tengamos en cuenta, en el caso de ya tener el diagnóstico, cuál es la saturación de oxígeno de este niño, la frecuencia respiratoria que tiene en el momento del diagnóstico, si hay sibilancias, es decir, si cuando ponemos el fonendoscopio hay pitidos, si este es expiratorio, inspiratorio o ambos, y además si necesita utilizar esta musculatura accesoria que antes os comentaba. Estos últimos datos que os refiero es lo que conocemos como escala de Wood-Downs modificada por Ferrés, que es lo que nos permite también pues, hacer un diagnóstico de el grado, ¿no? del riesgo de si se trata de una infección leve, grave o moderada y por tanto de cómo va a ser este manejo.